Hola, espero que estén muy bien. Ojalá que todo esté bien con ustedes. En esta sesión de aprendizaje y memoria estaremos estudiando, revisando distintas estrategias de aprendizaje que se relacionan con la memoria. En este caso, estrategias de aprendizaje que permiten vencer la curva del olvido. Esa es una especie de metáfora respecto a maneras que uno puede desarrollar metodológicamente por medio de estrategias que permitan disminuir el olvido, la llamada curva del olvido, que refleja un proceso de extinción de la memoria. Entonces, buscamos, por una parte, poder aplicar los principios de la memoria y básicamente poder asociar las operaciones que están involucradas tanto con la memoria declarativa y con la memoria no declarativa, y también generar argumentación en torno a los neuromitos y creencias sobre el sistema nervioso que se relacionan con memoria. Entonces, esos dos elementos. El, el principio de aprendizaje usualmente que se vincula desde la neurobiología es que el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevas ideas, nueva información, y que el resultado del aprendizaje es justamente la memoria. Entonces, que la memoria se crea cuando algo se aprende. Entonces, en ese contexto, el, el aprendizaje y la memoria desde el punto de vista neurobiológico se relacionan íntimamente, y lo que se busca es generar estudios que permitan dilucidar los mecanismos por los cuales ocurre a nivel sináptico el aprendizaje y la memoria. Desde el punto de vista de las estrategias de aprendizaje, la primera estrategia de aprendizaje que permite disminuir la curva del olvido de una manera decisiva es el aprendizaje significativo. Esto también en inglés se conoce como active learning. En este caso, enfatizamos la parte significativa, puesto que lo que se busca es la creación de significación. Entonces, que los procesos de enseñanza-aprendizaje busquen generar elaboración, y que entonces esa elaboración esté vinculada a la creación de significados. Y el aprendizaje significativo vincula de manera muy clara la conexión entre conocimientos previos y nuevas informaciones, nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces, al vincular una información nueva con informaciones que ya estaban en la memoria de largo plazo, entonces se genera una conexión. Esta asociación permite ir invitando a las nuevas informaciones a pasar a la memoria de largo plazo. Y eso se hace por medio del trabajo con los conocimientos previos, a partir de tareas, trabajos, actividades de tipo elaborativa, en que haya resolución de problemas, en que se enfatice la evaluación de distintas alternativas, de distintos criterios, y la evaluación de conceptos. Y eso, por otra parte, permite contrastar y generar reflexión en torno a la comprensión conceptual. Una segunda estrategia que es muy decisiva para el trabajo de disminución de la curva del olvido es la fragmentación. La fragmentación, en inglés chunking, se refiere a subdividir, separar en etapas más pequeñas algo que tiene muchos elementos o muchas fases, separar en componentes. Entonces, una metáfora de fragmentación es lo que está presentado acá, que hay una lista de 16 números: 1, 4, 9, 2, 2, 0, 2, 0, 1, 8, 1, 2, 1, 9, 4, 5. Si yo les pido que me reciten esos números de memoria, ustedes van a encontrar que se encuentran con una dificultad
mentalmente tenemos un espacio de trabajo que se conceptualiza como memoria de trabajo y que tiene una capacidad limitada. Hay evidencias que indican que tiene una capacidad entre 5 y 9 ítems u objetos. De manera que 16 números cae por fuera de ese espacio de trabajo, lo supera, colapsa la memoria de trabajo y entonces se hace difícil recordar los números. Pero a partir de la estrategia de fragmentación, uno puede ir organizando la información en grupos. Entonces, en este caso, podemos dividir esos 16 números en 4 grupos de 4 dígitos. Y configuramos 1492, 2020, 1812, 1945. 1492 asociado a la invasión europea que en el fondo se relaciona con la invasión a los países de América. 2020, el año de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. 1802 asociado, por ejemplo, a la independencia de Chile, y podría tener ese significado para una persona que viva en el país. Y 1945, un significado internacional por el término de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tenemos ahora, en vez de 16 ítems, tenemos 4 ítems. Y esos ítems vienen a representar entonces 4 fragmentos de información en que hemos subdividido una gran cantidad de información. Y entonces se hace manejable, se hace organizable y además como estrategia más a largo plazo, con técnicas, uno puede asociar cada uno de estos fragmentos a un significado propio que uno le cree, de manera de ir organizando en la memoria la información en forma modular y muy organizada. Una tercera estrategia se refiere al repaso. El repaso involucra reactivación de la memoria. La memoria es reactivable e incluso es modificable. Una memoria en un proceso de reactivación puede ser modificada. Hay múltiples investigaciones que se están realizando en el ámbito de la metacognición, la metamemoria, que es el monitoreo y el control de los procesos de aprendizaje y memoria, que busca comprender los mecanismos por los cuales esa reactivación se puede utilizar, por ejemplo, para desaprender y modificar una memoria. Por ejemplo, si una persona tiene un concepto errado y es súper interesante, bonito, el proceso que llevaría a que una persona borre el concepto equivocado que tenía sobre algo y en el fondo genere una memoria sobre el concepto nuevo correcto. Digo nuevo porque es un proceso de recomprensión conceptual. Ahora, el repaso y reactivación se relacionan con la curva del olvido, puesto que al reactivar posibilitamos que los procesos de extinción de la memoria disminuyan. Entonces, en esta curva se muestra en azul la curva del olvido que ocurre en una persona que alguna vez estudió un material y nunca más repasó. En la curva roja se muestra una persona que realizó un solo repaso y hay una disminución de la curva del olvido, pero esta curva del olvido permite al final tener un porcentaje mayor de retención comparado con el caso azul. En el caso amarillo se realiza un segundo repaso 24 horas después y la retención aumenta. Una semana después, un tercer repaso, la retención va aumentando hacia el mes y medio, un mes, una semana, aproximadamente podríamos trazar este final de la curva. O sea, en general, por ejemplo, situarnos en una evaluación que podría ser un mes después. Y un cuarto repaso un mes después, justo antes, por ejemplo, de una evaluación, constituye entonces una secuencia de 4 repasos y permite retenciones por sobre el 80%. En esa situación, entonces, cuando usualmente podemos decir que existe maestría de un concepto, de un conjunto de conceptos, de contenidos. La maestría se va alcanzando cuando uno tiene mucha certeza y precisión sobre los recuerdos que están involucrados con un
un contenido. Ahora, la práctica espacial se relaciona con lo anterior justamente, puesto que uno podría considerar que es un repaso, estudiar antes de la prueba solo 2 días. Por ejemplo, si la prueba es el lunes, estudiar el sábado, estudiar el domingo. Y puede ser equivalente al número de horas que se estudiaron en forma espaciada. Por ejemplo, un estudio inmediatamente después de la clase, un estudio a las 24 horas, uno a la semana y otro prácticamente al mes. Puede organizarse, supongamos, en 10 horas, y un estudio un sábado o un domingo también se puede organizar en 2 sesiones de 5 horas. De hecho, muchos estudiantes actuales estudian de esa manera. Pero hay una gran diferencia para el sistema nervioso. El sistema nervioso, el cerebro, en particular, no se comporta como un músculo, de manera que el estudio masivo de contenidos que son tratados de absorber en masa produce un efecto negativo y no da tiempo para el afianzamiento de las memorias, para que se estabilicen, se consolide el almacenaje de memorias. Entonces, el espaciamiento, en el fondo la práctica distribuida, es clave porque tiene una vinculación neurobiológica en que da tiempo para que las nuevas sinapsis que se formaron, que son las que sostienen un nuevo aprendizaje, permitan un periodo de estabilización y que entonces esas nuevas sinapsis pasen a formar parte de circuitos estables. Y de esa manera, entonces, que queden consolidadas las sinapsis desde el punto de vista morfológico, estructural y funcional fisiológico. Este efecto, entonces, de práctica espaciada combate la saturación de conceptos y permite, entonces, ir transfiriendo de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo con mayor capacidad, con mayor, digamos, eficiencia al aplicar esta estrategia. Ahora, recordar que los procesos de memoria a largo plazo que están involucrados se dividen en etapas. Las etapas son codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación tiene una fase de adquisición que se relaciona, por una parte, con la generación de una huella mnémica, una huella de memoria. Las huellas mnémicas o trazas mnémicas son un elemento clave, la generación de ellas. Y luego la consolidación se refiere a estabilizar esas huellas de memoria. En la literatura pueden encontrar el término huellas de memoria, trazas de memoria, también huellas mnémicas, huellas de memoria, trazas mnémicas. Por otra parte, el almacenamiento se relaciona con el tejido nervioso, donde se va a generar el almacenamiento de una memoria y que luego hay que reactivar para poder recuperar una cierta información. La recuperación es el acceso a las huellas de memoria que han sido almacenadas. Entonces, esa secuencia de elementos, en términos de procesos, contribuyen a la estabilización de una memoria en términos de una memoria de largo plazo. Otra estrategia que permite combatir la curva del olvido es el utilizar pensamiento focalizado y pensamiento difuso. Esto tiene un componente neurobiológico que se basa en las siguientes evidencias. Por una parte, el pensamiento focalizado se relaciona con la atención 100% inmersión. Esa atención se llama selectiva o ejecutiva y está solventada por una serie de áreas que están en la corteza prefrontal lateral y en la corteza parietal posterior, que están actuando por medio de redes neuronales que son a gran alcance, o sea, van de un lóbulo a otro, y permiten que una persona ejecute una tarea concentrada, con 100% de inmersión. Esos periodos son necesarios porque la atención es una compuerta al aprendizaje y a la memoria. Si no hay atención, no hay posibilidad de que ciertos objetos pasen a la memoria de largo plazo.
siquiera. Y lo mismo para contenidos, no solo objetos. Por otra parte está la capacidad de aplicar pensamiento difuso. Pensamiento difuso se basa en la siguiente idea, que lo vamos a ver luego, relacionado con los contenidos simples y complejos. La idea es la siguiente. El pensamiento difuso es una modalidad de pensamiento que se puede ocupar puesto que hay áreas en el órgano, el cerebro, que están activas justamente cuando una persona deja de atender, digamos, cuando empieza a desatender. En este sentido, cuando no está atendiendo nada en particular, por ejemplo, una persona en plan tranquilo, playa, como se dice, no está atendiendo nada en particular y entonces en ese momento se activan una serie de zonas que están constituidas por redes neuronales también de largo alcance, donde está, por ejemplo, la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior, la corteza temporoparietal, por ejemplo, el lóbulo temporal medial, etcétera. Son áreas del modo que se llama por defecto. Es una red en modo defecto. Esto es un término de la computación que se refiere a cuando un computador hace una acción básica, esencial, sin que haya nada activo que hacer. Y entonces, en este caso, por ejemplo, la red en modo defecto se activa cuando una persona está descansando, cuando no está atendiendo nada en particular, y también se activa, por ejemplo, cuando una persona está realizando divagación. Y incluso se ha asociado a periodos de compasión, cuando la persona está en estados emocionales especialmente altruistas. El modo difuso, por lo tanto, es un tipo de pensamiento que uno puede ocupar porque tiene un sustrato neurobiológico. Y entonces la alternancia de pensamiento focalizado con difuso contribuye a ir trabajando ciertos contenidos y conceptos de una manera no consciente. Por ejemplo, lo que los matemáticos siempre describen, que muchas veces resuelven, encuentran la solución a una ecuación, a un problema matemático mientras dormían. Y entonces eso significa que hubo un procesamiento que siguió inconscientemente y que entonces el encéfalo sigue manipulando y elaborando en torno a contenidos y conceptos, aunque ya no se esté en el periodo de atención focalizado. Entonces, el modo de efecto sería, por ejemplo, después de una sesión de estudio, poder salir a caminar a un parque, ducharse, o andar en bicicleta, salir a pasear la perrita, por ejemplo, dormir. El dormir también equivale a un proceso que involucra un modo difuso, entonces. Y, de hecho, muchas cosas, no siendo matemáticos, se solucionan muchas veces desde el punto de vista de problemáticas que uno puede tener en la vida durante el periodo de sueño. Entonces, la alternancia de pensamiento focalizado y difuso es importante como estrategia. También tiene una relación eso con la intercalación de contenidos simples y complejos, en el sentido de que no siempre dedicar periodos de estudio que perpetúen el aprendizaje de contenidos solo complejos o periodos de aprendizaje que se concentren solo en aprendizaje de conceptos más fáciles, sino que haya una alternancia, una intercalación. Eso también tiene que ver con, se relaciona con el pensamiento difuso, puesto que si pasamos de una sesión de estudio de temas que uno sabe que son difíciles, por ejemplo, en el contexto del diplomado, estudiar generación de la actividad eléctrica es complejo, pero por ejemplo, estudiar los conceptos que hay sobre aprendizaje es más simple. Y entonces, si uno alterna, al estudiar conceptos más simples, de todas maneras da una oportunidad para el trabajo por debajo, inconsciente, de aquellos conceptos más complejos. Entonces, ese conjunto de estrategias apuntan a disminuir
la extinción de la memoria. Entonces son un conjunto de estrategias especialmente orientadas al trabajo que tiene que ver con la memoria y enfatizar y hacer más eficiente el trabajo que involucra la memoria, el almacenamiento de la memoria de largo plazo. Algunos principios del aprendizaje, la ley psicológica del aprendizaje relacionada con la procrastinación indica que mientras más lejos en el tiempo se encuentre un evento, menor impacto genera en una persona, porque en el fondo está asociado a menor recompensa, a una recompensa que está muy lejana. Por otra parte, el principio mnemónico dice que es más fácil conceptualizar y almacenar en categorías abstractas y abreviadas en un contexto dado. Eso tiene que ver con agrupar. Entonces, por ejemplo, el, el trabajo que hace una niñita, un niñito, en la infancia, por ejemplo, nomina a distintos gatos de distintos colores y a todos les llama gatos. Eh, distintos perros, por ejemplo, de colores, tamaños, son denominados perros. Ahora, supongamos, ve una leona y entonces puede llegar a agrupar a una leona con gatas y gatos como parte de felinos. Y a la vez puede agrupar gatas, perros, leonas, ratas, etcétera, en una categoría de animales en las cuales no pertenecen las plantas. Entonces, el mismo trabajo de fragmentación muchas veces uno lo puede utilizar en el sentido de generar categorías. Y estas categorías son unidades ya discretas que entonces permiten ir organizando la información. El ocupar interrogación elaborativa, interrogarse a sí mismo o interrogar a otros en torno a los conceptos y los contenidos que se han estado estudiando. Eso se ha visto que la capacidad de interrogarse y también de autoevaluarse con preguntas permite recuperar mayor cantidad de conceptos y afianza los procesos de aprendizaje más que un aprendizaje que se base solo en lectura, por ejemplo. El efecto de generación involucra un elemento vinculado a la persona, que la persona genere su propio material, más que la utilización de un material que prepare, por ejemplo, una facilitadora, un docente, y entonces para darle significación propia. Y por otra parte, siempre considerar que hay evidencias neurobiológicas que la recuperación se enfatiza por medio del efecto test, o sea, hacer exámenes, pruebas, cada vez que uno ha terminado una sesión de estudio, permiten afianzar los procesos de aprendizaje y ahí también la interrogación elaborativa tiene un rol. Finalmente, vamos a sintetizar algunos de los neuromitos y creencias acerca del sistema nervioso relacionados con la memoria que hemos visto en el transcurso de este proceso de aprendizaje. Y en este caso, tomando ya evidencias neurobiológicas que hemos podido ir estudiando en el contexto de lo que significa la memoria, los tipos de memoria, los tipos cualitativos de memoria, temporales, y entonces desde esa perspectiva también tener una manera de ir sintetizando, integrando en torno a argumentos que también nos permitan combatir los neuromitos. Entonces, por una parte, hay dos tipos de sinaptogénesis, una que es dependiente más bien de la genética, que permite construir durante el desarrollo embrionario, por ejemplo, toda la arquitectura del sistema nervioso, y hay otra que es una sinaptogénesis que se da a partir de la historia de vida, la historia de transformaciones que una persona va teniendo desde que nace hasta que fallece. Y entonces, la primera se llama aprendizaje, en este caso, expectante, experiencia, y la segunda se llama sinaptogénesis, que es dependiente de la experiencia. Y entonces, los procesos de aprendizaje y memoria usualmente involucran este componente histórico de transformaciones que se refieren a
hechos, experiencias que se han vivido, dependiente de experiencia. Hay creencias que, por ejemplo, establecen que la producción de nuevas conexiones en el cerebro puede continuar hasta la vejez. Y eso está consolidándose como parte de un debate de la neurociencia en que establece que exactamente se pueden formar nuevas conexiones durante la vida. Y eso está de la mano con la sinaptogénesis dependiente de experiencia. Y que no está circunscrita a solo un periodo de la vida, sino que puede extenderse hasta cuando una persona es mayor. Entonces, es correcto. Por otra parte, el aprendizaje no se debe a la adición de nuevas células al cerebro. Eso hay que verlo con harto cuidado, aunque está el debate también inclinándose hacia la idea de que el giro dentado tiene neurogénesis durante toda la vida. El giro dentado es una estructura adyacente al hipocampo que en conjunto forman la estructura llamada formación hipocampal. Esta neurogénesis por sí sola no sostiene el aprendizaje, puesto que de todas maneras es en escala mayor, por ejemplo, los cambios que ocurren a nivel de sinaptogénesis, más que la creación de nuevas células. Y en toda la neocorteza no existe neurogénesis, o si existe, esa pequeña escala, tan pequeña escala que no significa un recambio de células importante. Entonces, reconociendo que hay neurogénesis en el giro dentado y que puede haber un tercio de las células que, que tengan la capacidad de ser reemplazadas por células nuevas, no es un fenómeno a gran escala. Y entonces el aprendizaje no se sostiene mayoritariamente por la adición de nuevas células. El aprendizaje ocurre a través de la modificación de conexiones neuronales del cerebro. Eso es el punto clave, la manera en que ocurren los procesos de plasticidad cerebral, aprendizaje, es mediante la modificación de conexiones sinápticas. Y, por otra parte, el ejercicio aeróbico vigoroso puede mejorar la función mental. En este caso, es un tipo de evidencia que ha sido demostrada que indica que el ejercicio aeróbico de mediana y gran intensidad vigoroso permite, por una parte, mejorar la función mental, incluso se ha visto que aumenta la neurogénesis en el giro dentado. Entonces, considerar también el estilo de vida. Muchas gracias.